Era la quinta noche que pasaba Emiliano sin dormir. Sus padres, que eran primerizos, estaban muy preocupados. El primer día en casa después del parto fue muy normal, nada fuera de lo común. El pequeño Emiliano solo lloraba cuando le daba hambre y era complacido casi de inmediato por su madre. El segundo y el tercero fueron iguales. Fue hasta el cuarto día, cuando su padre tuvo que regresar al trabajo y les dejó solos. En un principio ninguno de los dos deseaba apartarse del tierno bebé, pero las obligaciones no podían esperar. Emiliano padre tomó un baño como hacía todos los días. Estaba un poco fuera de rutina al grado que aquel día olvidó colocarse el anillo y otros objetos personales y de uso común. La madre, por su parte, postergó lo más que pudo su permanencia en la cama junto a él, pero cuando quedó completamente dormido, aprovechó para ir al baño. Posteriormente se dedicó a las actividades del hogar. Ella estaba muy contenta preparando la comida, mientras de vez en cuando le daba un sorbo a la taza de té o una mordida a la rebanada de pan tostado. Todo transcurría tranquilamente. De repente, se percató que estaba todo muy silencioso. No había encendido la radio como solía ser su costumbre, así que interrumpió sus actividades en la cocina y fue a la sala para encenderla. Estaba por llegar al botón de encendido cuando le saltó un presentimiento. Se quedó ahí de pie, escuchando. Algo había de inquietante en el silencio. Apresurada, fue al cuarto para ver al bebé. Regina gritó. El bebé no estaba en la cama. Asustada y consternada le buscó entre las cobijas, pero no estaba. Era casi ridículo buscarlo de esta manera. El niño estaba acostado sobre ella. Hacía calor, así que solo lo cubrió con su mantita. Se llevó las manos a la cabeza y volvió a gritar, esta vez con mayor desesperación. Su siguiente reacción fue salir del cuarto para irle a buscar en otro lugar del departamento. Iba en dirección a la puerta, cuando de reojo vio un bulto a los pies de la cama. Era su hijo. Estaba perfectamente envuelto con la cobijita, todo su cuerpecito cubierto. Solo quedaba fuera la cabeza. Regina lo cogió del suelo e instintivamente comenzó a arrullarlo, pese a que estaba profundamente dormido. Justo después de dar gracias al Creador, Emiliano despertó. Lo primero fue un abotargado bostezo, y cuando abrió los ojos vio a su madre. Pero algo no estaba bien. Emiliano comenzó a llorar a todo pulmón. Su madre lo apretó un poco más contra su pecho y le arrulló con mayor ahínco. Pero las pequeñas manos del bebé se apoyaban contra su pecho y con una fuerza inaudita para la mujer. Este la empujaba y rechazaba. Regina se preocupó y pensó que tal vez se había lastimado. Lo acostó y procedió a desenvolverlo. Apenas había iniciado la revisión del cuerpecito cuando el timbre sonó. Tomó al niño nuevamente en brazos y fue a la puerta. Le cubrió la cabeza con la cobija y abrió. Era su vecina. Había escuchado los gritos de desesperación de Regina y corrió a la casa para ver si se le ofrecía algo. Ella le dijo que no, que todo estaba bien. Eran las 8 de la noche cuando Emiliano padre llegó. Estaba cansado, pero muy contento de llegar con su esposa e hijo. La emoción le duró poco. Emiliano hijo estaba dormidito y Regina aprovechó para servirle la cena a su esposo y contarle el terrible día que había tenido. Le relató todo lo acontecido, el extraño incidente y la visita de la vecina. Le contó que Emiliano no dejaba de llorar.
que pasaron varias horas hasta que finalmente el agotamiento lo puso a dormir. Aproximadamente a las 2 de la tarde fue que pudo ponerse a cocinar, pero que a cada rato le daba sus vueltas para ver que estuviera bien. Apenas le dio tiempo de terminar cuando nuevamente el niño despertó en llanto. Y justamente 10 minutos antes de que Emiliano padre llegara, se volvió a dormir. Regina ni siquiera había podido comer. Cenaron juntos, y al terminar ella se fue a la cama a hacerle compañía a su bebé. Emiliano padre se quedó en la sala a beber café mientras meditaba todo el asunto. Finalmente se retiró a dormir, y la nueva familia durmió tranquilamente esa noche. A la mañana siguiente la rutina continuó. Emiliano padre se fue a trabajar, mientras Regina se quedaba a ocuparse de las actividades de ama de casa, como el día anterior. Regina dejó la comida en el fuego para ir a echarle un ojo a su hijo. Ella gritó. Nuevamente el niño había desaparecido de la cama. Esta vez lo primero que hizo fue irlo a buscarlo a los pies. Allí estaba Emiliano, profundamente dormido. Cuando lo levantó del suelo para depositarlo nuevamente, Emiliano despertó y repitió el llanto y los empujones. Parecía que veía en la madre un enemigo al que no deseaba cerca. La vecina volvió a tocar el timbre. Esta vez la mujer aceptó la taza de café y estaban sentadas en la sala platicando. Emiliano no paraba de llorar, así que ella misma preparó los cafés mientras Regina trataba de consolar a su hijo. La vecina le contó que en la colonia de enfrente vivía una pareja, jóvenes como Regina y Emiliano, que también tenían un bebito recién nacido, que un día habían llegado las patrullas, pues el bebito había amanecido muerto, sin gota de sangre. La madre alegó que la bruja había chupado al niño, pero las autoridades dijeron que como lo dormían en medio de ellos, lo más seguro es que lo aplastaron y debieron haberlo asfixiado. Solo Dios sabe qué pasó realmente, pero lo que sí es que el angelito no estaba bautizado. No deje pasar el tiempo, Regina. Llévelo a bautizar, aunque no le haga fiesta. Después de un rato de estar platicando, agradeció el café y se marchó. Emiliano padre escuchó nuevamente con paciencia y preocupación. La situación se repetía casi a la perfección, salvo el detalle de la recomendación de la vecina, todo era igual. De la misma manera que la noche anterior, Emiliano padre se quedó meditando mientras bebía su taza de café y fumaba un cigarrillo. El siguiente día fue igual. Regina estaba desesperada. ¿Acaso no podía despegarse del niño ni para ir al baño? Para el cuarto día, Emiliano padre se ausentó en el trabajo para ayudar a su esposa en cuidar y vigilar a su hijo. Tomaron relevos para no dejar un segundo a solas al niño. Obviamente, no sucedió aquel fenómeno, ni dio indicios el bebé de moverse. Lo que sí sucedió fue el llanto, pero este solo le venía cuando la madre le cargaba. Fue que Emiliano padre notó algo extraño. Mientras su hijo gritaba y empujaba a la madre, éste le miró fijamente y se dio cuenta de que no era ella a quien miraba. Parecía que su mirada se situaba por detrás de ella, por encima del hombro. Pero a esa edad los niños no pueden controlar del todo sus globos oculares, y tal vez el ángulo en el que él estaba situado le dio esa impresión. Para el quinto día, decidieron llevarlo a un médico. Este revisó a Emiliano y después de auscultarlo y hacer la revisión de rutina, solo pudo concluir que el bebé estaba en perfecto estado de salud, que de hecho poseía unos fuertes pulmones. Aconsejó a los padres a no preocuparse demasiado y que en ocasiones los bebés eran muy chillones, que tendrían que acostumbrarse. Ese día,
y poco después de la retirada del médico, la vecina volvió a hacer su aparición. Esta vez le extendió la invitación a Emiliano padre para que bautizaran al niño. Esto pegó un poco en el ego y carácter del hombre, pero al mismo tiempo lo hizo reflexionar. Era un nuevo amanecer, y en esta ocasión no había posibilidad de que ambos permanecieran junto al niño todo el día, así que decidieron amarrarlo con una sábana a la cama. Tras comprobar que estaba bien sujeto y a su vez que no le lastimaba, ambos procedieron a llevar su día normalmente. Él se fue a trabajar y ella a hacer sus quehaceres. Hasta el momento, el amarre parecía funcionar. Regina iba por su novena visita para supervisar que todo estuviera bien. Esta vez el grito fue mayor. Emiliano no estaba en la cama, pero la sábana con la que lo habían amarrado sí. Nuevamente estaba en el suelo a los pies de ésta. La visita de la vecina se repitió y no solo le recordó el bautizo, también le dijo que si podía llevar al padre al día siguiente para que le bendijera el departamento. Regina rechazó la propuesta. Sería sábado y su esposo estaría en descanso. No sabía cómo lo tomaría. A la mañana siguiente se alistaron muy temprano para salir. Esta vez no se quedarían en el departamento. Visitaron a la madre de Emiliano padre. Llegaron sin avisar, pero fueron bien recibidos. La abuela estaba muy contenta con la visita y más contenta se puso cuando su hijo le indicó que pasarían la noche ahí. Emiliano padre le indicó a Regina que no le comentara nada sobre el bebé hasta que él lo hiciera. Pasaban las horas y las miradas incesantes de su mujer, indicándole que estaba impaciente, le bombardeaban. Ella no entendía por qué Emiliano padre no decía nada al respecto. Incluso le llegó a murmurar que pensó que habían ido para que la abuela les diera consejo o algún remedio. Uno de esos que solo ella conocía de tés de diversas hierbas o limpias de huevo. Incluso creyó que llevaban al niño para que le sacara el aire con su técnica del cigarro. Ya estaban merendando, y sin ningún incidente con el bebé, cuando Emiliano padre comenzó a narrarle a su madre los eventos de la semana pasada. Ella solo asentía mientras oía atentamente. Regina intervenía de vez en cuando, solo cuando Emiliano padre se le iba algún detalle u omitía alguna información. Incluso le comentó la insistencia de la vecina con el bautizo. ¿Será porque no lo hemos bautizado, suegra? Mañana me voy con ustedes. La abuela tenía un semblante muy serio, pero trató de consolar a la pareja. No se preocupen, yo sé cómo atender estas cosas. No será ni la primera ni la última. Ahora, váyanse a acostar, que mañana hay que madrugar. Y así lo hicieron. Después del desayuno, ya estaban todos listos para partir. La abuela abrió la puerta de la calle y dejó salir primero a los invitados para que ella pudiera echar llave al zaguán. Primero le vino el sobresalto a Regina por ser la primera en verlo. Era el hermano de Emiliano padre. Estaba dormido, recargado en la pared junto a la entrada, ahogado de borracho. Emiliano le entregó el bebé a su esposa y procedió a cargar al hermano. Lo llevaron dentro y lo recostó en el sillón. La abuela le dijo que no podría acompañarlos, que en la semana iría, pero mientras tanto, se llevaran esas cruces de ocote, las pusiera en las puertas de la entrada, del cuarto y debajo de la cama del niño, junto con unas tijeras abiertas en forma de cruz. La pareja agradeció y se marchó. Ya en el departamento,
Regina llevó a cabo las acciones indicadas por la suegra. Al parecer tuvieron un efecto positivo, ya que el resto del día y durante la noche solo hubo tranquilidad en el departamento. Amaneció y todo transcurría con naturalidad. Parecía que la monótona tranquilidad de siempre estaba de regreso. El bebé dormía plácidamente mientras el padre se despedía para marcharse al trabajo, y la madre continuaba con sus labores domésticas. Cada cierto tiempo, Regina verificaba que su hijo continuara durmiendo en su lugar. No hubo sobresaltos. La hora de llegada de su marido estaba próxima, así que se sentó a ver la televisión. Estaba cansada y deseaba reposar unos minutos antes de tener que servir la cena. Acababa de dejar dormido y alimentado a su pequeño hijo, así que no había nada más de qué preocuparse. No pasaron ni 5 minutos cuando Regina ya estaba cabeceando. Los párpados le pesaban y le costaba mantenerlos abiertos. Fue en eso que notó algo de reojo. Era una sombra. Había alguien asomándose en la puerta de la cocina. Esta no tenía una puerta como tal. Era solamente el marco y una larga cortina que le sustituía. A pesar del ángulo de visión, Regina vio claramente cómo se ocultó al percatarse de que había sido sorprendido por ella. Cuando giró la cabeza para verle bien, solo alcanzó a ver la cortina oscilar y la silueta de una pierna desaparecer al interior. El instinto de madre fue grande y su reacción fue ponerse de pie de inmediato. Regina no sabía qué hacer, si correr con su hijo o inspeccionar la cocina. Brincó del susto al escuchar la puerta principal que estaba siendo abierta. Era su esposo. Sobresaltada, le contó lo que acababa de ver. Emiliano avanzó y le quitó el cuchillo. Entró a la cocina, prendió la luz. Aquí no hay nadie, Regina. Corrieron al cuarto, pero tampoco había algo. Nada fuera de lo común. Por el contrario, su hijo dormía plácidamente. Pasaron 3 días aproximadamente con tranquilidad. Los sobresaltos fueron menores. De vez en cuando Regina escuchaba que le llamaban por su nombre o sentía un toque en su hombro, a pesar de estar completamente sola en el departamento. Emiliano ya permanecía en la cama. Lo único es que continuaba con los lloriqueos, ahora por las noches. Despertaba en las madrugadas y no detenía el llanto hasta el amanecer. Sus padres estaban agotados con tanta desvelada y preocupados. El jueves Regina recibió una llamada de su hermana. Era una invitación y un alivio para ella. El sábado celebrarían el cumpleaños de su cuñado y la invitaban a ella y a su familia. Obviamente aceptó de inmediato y sin necesidad de consultar con su esposo. No veía el día para salir de la casa y descansar un poco de las malas experiencias que ahí se vivían. Al llegar Emiliano padre, Regina le contó la excelente noticia. Lamentablemente él tenía mucho trabajo y tendría que laborar el sábado, así que no podría acompañarles. El sábado llegó y Regina fue a la casa de su hermana junto con su bebé. Emiliano padre tuvo un día como cualquier otro. Al salir del trabajo fue directo a casa de su madre. Pasó a saludarle y cenar, ya que no estaba Regina en casa. Estuvieron muy a gusto platicando hasta la medianoche. Ya era demasiado tarde, así que era momento de retirarse. Al otro día, tenía que ir por su familia y no quería volverse a desvelar. Su madre le acompañó hasta el zaguán para despedirle como era su costumbre. Le miró marcharse, y al cruzar por debajo de la luz de un poste, su madre pudo ver cómo una sombra se desprendió, como si hubiera estado al acecho, oculto detrás del pilar de concreto. La sombra se alargó y se colocó a las espaldas de Emiliano. Era mucho más alta y alargada que él.
Su madre intentó gritar para advertirle del peligro, pero en cuanto abrió la boca, sintió como si una mano le cerrara la quijada y quedó paralizada. Solo pudo seguirlo con la mirada hasta que dio vuelta a la esquina. Emiliano padre no se habría percatado de nada. Continuó su camino por la silenciosa y desierta calle. Llegó al portón de la entrada del edificio. Sacó sus llaves y fue cuando escuchó. Emiliano. Giró rápidamente en busca de la persona que le habló, pero no encontró a nadie. La calle estaba desierta y en silencio. Luego se asomó a los costados del portón, donde alguien fácilmente se podría haber escondido. Pero al asomarse, no había nadie, ni lugar donde ocultarse. Emiliano padre se encogió de hombros e insertó la llave en la chapa. Al girarla para abrir, volvió a escuchar el susurro. Emiliano. Era tan sutil que quien lo emitió debería estar forzosamente a sus espaldas. Pero no había nadie. Nadie en toda la cuadra. Emiliano entró apresuradamente y cerró con llave detrás de sí. No pensaba gastar un segundo más en averiguar si se trataba de una broma. Subió las escaleras hasta el segundo piso, donde se encontraba su departamento. Al entrar, cerró la puerta y se recargó contra esta. De momento se sintió extremadamente cansado. Parecía que el sueño le había dado un golpe justo al entrar. Estaba tan cansado que ni siquiera se quitó la ropa. Se tumbó en la cama y se quedó boca arriba mirando el techo, pero los ojos se le comenzaron a cerrar. ¿Era un sueño? Emiliano padre escuchó que tocaban la puerta. 3 golpes sonoros que hicieron eco en la casa. «Pase», dijo Emiliano entre sueños. A la fecha no sabe por qué lo dijo, pero así lo hizo. El silencio se apoderó nuevamente del departamento. Emiliano estaba casi dormido, cuando el sobresalto de su respuesta lo puso en alerta. Abrió los ojos e intentó incorporarse de un salto, pero su cuerpo no respondió. Estaba completamente paralizado. No era que estuviera entumido, simplemente no podía hacer que sus extremidades le obedecieran. Ni siquiera podía levantar la cabeza. De reojo pudo ver entrar a alguien al cuarto. No pudo distinguir quién o qué. Solo veía una sombra, un bulto negro, el cual apenas tenía similitud a una silueta humanoide. De repente, la sombra salió de su limitado campo visual, pero sintió cómo se sentaba en la cama. Este se sumió, indicando que un cuerpo pesado se había posado al filo de la misma. Incluso, sintió cómo su cadera se hundió ligeramente por el peso. El miedo comenzó a invadirle al tiempo que sintió una mano se posaba en su muslo. Era fría y con unos dedos alargados que envolvían casi en su totalidad su pierna. El bulto avanzó sobre él y sintió un enorme peso en todo su cuerpo. Esto le dificultó respirar y se percató que a pesar de tener los ojos bien abiertos, no podía ver nada. Todo se había tornado en una impenetrable oscuridad. Pasaron 2 o 3 minutos hasta que súbitamente su visión volvió, y con el esfuerzo que estaba realizando por intentar reincorporarse, hizo que se levantara con tal brusquedad que se sintió mareado por unos segundos. Emiliano padre se quedó sentado en la orilla de la cama, movía la cabeza de un lado a otro, atónito, con un sinfín de dudas. No había nadie en el cuarto, ni señal alguna de que alguien hubiera irrumpido. Como un rayo le llegó un pensamiento perturbador. ¡La puerta! Estaba seguro de encontrarla abierta y que posiblemente él fue el culpable de todo, ya que recordó no solo que no había cerrado la puerta con llave,
sino de indicarle al intruso que podría entrar. Llegó jadeando a la puerta a pesar de solo haber recorrido unos cuantos metros. Efectivamente, el pasador no estaba colocado, pero la puerta sí estaba cerrada. Emiliano padre cerró correctamente y fue a recorrer el resto de las habitaciones en busca de alguien. El departamento estaba vacío. Al día siguiente, mientras se bañaba, notó un moretón en su pierna, claramente la marca de una mano que durante la noche le apretó el muslo. No le dio mayor importancia, y después de su arreglo, fue a casa de su cuñada a recoger a su esposa e hijo. El resto de la semana fue igual a los días anteriores. Emiliano hijo no paraba de llorar por las noches. Su única esperanza era que la madre de Emiliano padre pudiera ir a curarles al niño de espanto. Era sábado. Lo único que deseaban era poder dormir hasta tarde para reponer el desvelo que les provocaba su primogénito. A las 8:25 de la mañana, el bebé llevaba 10 minutos que se había quedado dormido, cuando una piedra golpeó el cristal de la ventana. Emiliano padre se extrañó y le preguntó a su mujer quién podría ser, pero ésta estaba ya dormitando y no le prestó atención. Se incorporó, se asomó por la ventana. Al tiempo que observaba, otra pequeña piedra se impactó en el vidrio, justo en medio de sus ojos. Emiliano padre bajó a abrirle a su madre. Había acudido como prometió para curar a su nieto de espanto. Mientras desayunaban, la abuela les dio algunas instrucciones sobre lo que deberían hacer. Le indicó a Regina que descansara, que esperaría a la tarde para realizar la cura, pero tenía que ser antes del anochecer. Debía descansar, pues la necesitaba como su asistente y debía estar muy despierta y atenta. Mientras Regina dormía, ella y su hijo irían al mercado y luego prepararía la comida para que no se molestara en nada más que dormir. Eran las 4:48 cuando finalmente pusieron manos a la obra. Mientras Regina envolvía muy bien a su hijo en una cobija, la abuela sacó los ingredientes que utilizaría de una bolsa de mandado que llevaba consigo. Un ramo de varias hierbas que tenían un penetrante aroma, un envase blanco que contenía un bálsamo con el que mojaría las hierbas, varias veladoras que colocó por todo el cuarto. La luz del día entraba por la ventana, así que apenas se notaba que estaban encendidas. En un pequeño anafre encendió incienso y ocote. Cuando todo estuvo listo, la abuela le indicó a Emiliano padre que esperara afuera y que no importaba lo que oyera, no abriera la puerta. Le dio un carrete de masking tape y le indicó que cortara 2 trozos y los colocara en la puerta en forma de cruz. Así lo hizo, y se retiró al sillón a fumar. Dentro del cuarto, y ya con el ocote humeante, la abuela le indicó a Regina que se sentara a la orilla de la cama y sujetara a su bebé. Que no importaba lo que viera o escuchara, no debía soltarlo o levantarse. El rito comenzó. La abuela empapó las hierbas, y mientras recitaba el Padre Nuestro, comenzó a pasarlas por el cuarto del bebé. Cada que terminaba un rezo, le gritaba al niño por su nombre. Este comenzó a llorar. Era la tercera ocasión que repetía el proceso, cuando un fenómeno que Regina nunca pudo explicar comenzó a suceder. El cuarto se fue oscureciendo. Pronto estaban envueltas en sombras. Los pabilos incandescentes de las veladoras arrojaban una luz mortecina. La oscuridad se cernió sobre ellas. El fulgor de las brasas en el anafre parecían luciérnagas amontonadas. Regina se sentía mareada y al principio creyó que eran las sombras que se proyectaban con el danzar de las flamas. Pero no. Prestó atención y vio claramente las siluetas. Eran figuras humanoides negras, más negras y densas que la oscuridad misma. Se movían alrededor de ellas.
Pronto estuvieron rodeadas de danzantes negros. De repente, alguno lanzaba un manotazo como intentando alcanzarles. ¡Emiliano, ven! La abuela le gritaba por encima de la cabeza al bebé, que no dejaba de llorar ni por un instante. Estaba desesperado y se revolvía intentando liberar sus extremidades de la cobija. ¡Emiliano, ven a la luz! Regina se sintió en una especie de túnel muy profundo. La voz de su suegra la escuchaba a la distancia, como si de alguna manera se hubiera alejado muchísimos metros. Las cosas alrededor comenzaron a vibrar. Un perfume cayó, rodó por el borde del tocador. ¡Emiliano, ven! ¡Acércate, Emiliano! Una de las sombras se estiró lo suficiente para tomar a Regina por el brazo. Ella sintió un ardor intenso y estuvo a punto de soltar a su bebé. El grito de la abuela hizo que Regina reaccionara y se sacudiera la garra negruzca para aferrar con mayor fuerza a su bebé, el cual no dejaba de sacudirse violentamente, al grado que empezaba a liberarse de la atadura que era su cobija. Estaba sacando ya uno de sus bracitos con el que intentaba alejar a su madre. ¡Emiliano! ¡Emiliano! Regina estaba tan abrumada que comenzó a sentirse anestesiada y cada vez más cansada. No sabía si era la oscuridad o si los ojos se le estaban cerrando. Su bebé ya estaba completamente liberado y la empujaba con sus pequeñas manos, pero con tal fuerza y desesperación que casi lo dejaba caer al suelo. Regina estaba cayendo en una espiral. Ya no podía ver ninguna luz. La voz de su suegra le parecía muy distante, como un eco resonando dentro de una caverna. Pero no, estaba ahí frente a ella. Fue entonces que la abuela de Emiliano miró como una anciana con la piel tan arrugada y gris que parecía tierra seca. Estaba parada a las espaldas de su nuera y extendía sus manos parcas en busca del bebé, sin soltar la cabeza de su nieto. Se giró y extendió la mano en busca de una de las veladoras. La puso sobre su cabeza y gritó: «Emiliano, ven a la luz. Emiliano, regresa a la luz». La veladora se volvió una enorme llamarada que iluminó toda la habitación. La luz provocó que la anciana cubriera su rostro, y al igual que las sombras alrededor, se replegaron como si hubieran sido heridas por el fuego. La luz también pareció revitalizar a Regina, quien volvió en sí y cogió con fuerza a su hijo que estaba a punto de caérsele. Lo apretó contra su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, éste no la rechazó. Por el contrario, se aferró a ella y su llanto ya no tenía la desesperación de antes. Esta vez era como si hubiera estado extraviado por mucho tiempo, lejos de su madre. La abuela cayó de rodillas sollozando y Regina se inclinó para así los tres perderse por unos momentos en un abrazo consolador. Las mujeres salieron de la habitación. Emiliano padre no tenía idea de lo ocurrido. Afuera solo alcanzó a escuchar a su madre gritar el nombre de su hijo. «¿Qué pasó? ¿Ya se curó?», les preguntaba. La abuela acarició la mejilla del infante con ternura y le respondió a Emiliano padre que todo había sido culpa suya. Buscó en el pecho de su hijo por dentro de la camisa. Emiliano padre estaba desconcertado, pues no sabía a qué se refería. Su madre dejó de buscar y le preguntó por el escapulario. Un escapulario que cargaba desde que tenía la edad de su hijo, pero hacía días lo olvidó en el buró después de bañarse, y desde entonces no lo volvió a ver. Con el paso de los días le había restado importancia. Su madre hurgó en la bolsa de mandado y sacó 2 escapularios. Se lo colocó en el cuello como si fuera una medalla. Le pidió que no se lo quitara y que esta vez no lo perdiera. Les dijo que si se les llegaba a romper,
o a volver a perder, le pidieran otro. Regina le ofreció quedarse a cenar, pero le dijo que estaba muy cansada y que necesitaba recostarse. Se encaminó a la puerta y al llegar a esta, se giró y le dio la bendición a los tres. Besó en la frente al pequeño Emiliano y salió. Regina le dijo a Emiliano padre que en lo que ella preparaba la cena, acostara al pequeño Emiliano y le echara un ojito de vez en cuando. Emiliano padre así lo hizo. Lo acostó y casi al instante su primogénito quedó profundamente dormido. Él lo contempló por largo tiempo y soñó despierto con el hombre en el que se convertiría su hijo algún día.